Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Primero de todo, daros las gracias a todos los que estáis aquí, todos los que habéis participado a lo largo de estos días en las jornadas de nuestro centro en la Semana de la Simulación en Vall d'Hebron, Barcelona. Yo soy Angélica Barón, soy enfermera de urgencias y miembro de la Comisión Técnica de Simulación de nuestro hospital. Y hoy tengo el honor de estar aquí con vosotros para moderar este simposium con una invitada premium, que llamaría yo, en el cual vamos a hablar sobre la simulación, ¿no?, como una herramienta de aprendizaje. Creo que todos los que estaremos hoy aquí estamos de acuerdo que la simulación es el futuro y, si más no, cada vez más y siempre será el presente hacia el que queremos ir. Antes de introduciros a nuestra invitada, me gustaría sobre todo transmitiros el entusiasmo y las ganas, ¿no?, el orgullo de todos los que estamos participando aquí y a la vez que os estamos enseñando todas las herramientas en las que hemos trabajado durante esta semana, y así podemos decir con orgullo que hoy Vall d'Hebron es simulación clínica avanzada. También quería recordaros que hoy se transmitirá vía Twitter este simposium en el cual podéis comentar mediante un post en el vídeo, ¿vale? Y al final de la intervención de Esther también daremos lugar a las preguntas, ¿vale? Y intentaremos hacerlo un poco interactivo, ¿vale? Para que así estéis todos atentos. No os quiero hacer tampoco perder mucho más el tiempo. Y me gustaría incluso comentar un poco que para mí tiene un toque romántico el hecho de estar aquí hoy, porque Esther es una de las personas que me introdujo, ¿no?, hace unos cuantos años a la simulación, incluso que puso en mí la chispa y el interés hacia este mundo que cada vez es, cuanto más entras, es más profundo y más profundo y te cuesta muchísimo salir. Esperamos no salir de este. Os dedico el tiempo para explicaros que hoy estará con nosotros Esther León Castelao, una enfermera con un currículum increíble, ¿vale? De ella puedo decir que es vicepresidenta de la SOC Europea de Simulación, es directora de máster, posgrado y fellowship de educación, simulación y seguridad de la Universidad de Barcelona. Es responsable de INVEST, Desarrollo e Innovación del Laboratorio de Simulación Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, miembro también del Comité Ejecutivo y directora de la División de España, Portugal, Latinoamérica de la Fundación Talc de Briefing Clínico de Reino Unido, así también como vicepresidenta y extesorera de la Sociedad Europea de Simulación, SESAM, conocida por todos aquí presentes, expresidenta, vicepresidenta y secretaria de la Sociedad Española de Simulación y Seguridad del Paciente. Son dos términos que siempre deben ir de la mano, ¿no?, como la simulación y la seguridad. Miembros del comité editorial del British Medical Journal Simulation and Technology en Hensley Armin. Podría estarme así mucho rato, pero tampoco quiero dedicar tanto tiempo a la presentación, ya que encuentro mucho más interesante lo que viene hoy Esther a explicarnos. Así que sin más dilación, Esther, the floor is yours. Muchas gracias, Angélica. Qué vergüenza. Creo que me da siempre un montón de vergüenza que se hable de mi currículum, pero gracias por presentarme. Y qué bonito que me digas que de alguna forma te ayudé a inspirarte a entrar en este mundo y ver cómo hoy y esta semana estáis inaugurando este proyecto, ¿no? Porque creo que estáis inaugurando un centro, pero al final el centro es espacio físico y todo lo que hay detrás creo que es un proyecto súper inspirador. Y te digo de corazón que me siento honrada a que me hayáis invitado esta semana tan importante para vosotros, a que esté aquí y os ayude a construir este nuevo concepto que implementáis en el hospital. Así que, uno, gracias por la invitación, tanto a ti como a toda la gente que forma parte del proyecto. Y dos, deciros que si la inspiración partió de mí, ahora es recíproca, ¿no? Y ver lo que habéis conseguido y todo lo que estamos pudiendo ver en esta semana de simulación de los logros detrás del esfuerzo que habéis puesto como individuos son increíbles y me siento conmovida por ello. Así que súper happy de estar hoy aquí con todos vosotros y de estar también con todo nuestro público en Twitter. Es la primera vez que hago un directo en Twitter
esta semana también me ha pedido hacer un directo en Instagram, así que creo que voy a adquirir competencias de forma exponencial. Y me gustaría, yo soy una persona que le gusta mucho interactuar con el público. Estoy aquí en una pantalla en la que solo veo una R y la que supuestamente lo que escribáis en Twitter lo voy a ver por aquí. Así que os pido como público que seáis un público activo y que hagáis preguntas, me detengáis. Me encantaría incluir vuestras perspectivas en la reflexión. Vengo con una charla un poco convencional y que quiero que a todos nos haga un poco de clic en la cabeza, pero de verdad, necesitaría que os unierais. Así que para probar un poco la plataforma, os pido que me digáis un hola. No os puedo contestar por escrito, que es algo que me encanta, pero sí que por voz. Así que si alguien está por ahí y puede escribir, sería como un feedback positivo de que el sistema está funcionando. A ver si nos llega algún hola. No sé si desde lugar técnico nos pueden ayudar a decirle a los participantes cómo pueden interactuar con nosotros. Vale. Bueno, de todas formas, Angélica, si en algún momento ves que hay alguna información que me estoy perdiendo, al compartir pantalla te agradezco que me la hagas llegar. Vale, perfecto, Esther. ¿Vale? Bueno, pues directamente voy a compartir mi presentación. Sí que es un PowerPoint, pero iré compartiendo y descompartiendo porque os haré preguntas que nos hagan pensar. Vale. Jordi Bañeras, un gran amigo y colega en este mundo de la simulación, me pidió si podía hablar en esta semana. Pidió como colega y amigo, yo creo. Y le pregunté, Jordi, ¿de qué quieres que hable? Y él siempre me dice, Esther, siempre hablas de cosas que son interesantes, así que habla de lo que quieras, habla de algo que nos haga pensar, ¿no? Y después de darle muchas vueltas, también dialogar internamente de cuáles son esos pensamientos que están enredados en mi cabeza en las últimas semanas, relacionados con la simulación, y algo que siempre me pregunto también es qué valor puedo aportar a la comunidad o qué reflexión que haya tenido en primera persona puedo compartir con vosotros y que nos ayude. Y algo de lo que he estado hablando últimamente con mis colegas es la simulación como herramienta de aprendizaje, que es el título de nuestra charla, pero vamos a reflexionar juntos de cómo estamos utilizando la simulación como herramienta de aprendizaje. Y creo que el hilo conductor de esta charla va a ser la ética en la simulación. Sé que para muchos de vosotros puede ser un tema que ya en cuanto oigo ética en simulación me desconecto del directo, porque la ética suele ser un tema pesado, pero la orientación de esta charla no va a ser hacia la pesadez, sino que va a ser hacia la reflexión de qué puntos quizá pueden faltar en nuestra práctica diaria para que seamos capaces de aplicar los conceptos éticos que hoy en día están definidos. Y ya empiezo con un primer concepto, voy a empezar a compartir pantalla. He llamado a la charla, ¿no? Reflexionemos juntos. Y lo primero que os quería presentar es la realidad de que existe un código ético de la simulación. No sé si conocéis este trabajo. Se llama Healthcare Simulationist Code of Ethics y quiero comentaros dos cosas. El primero es, este código ético fue promovido por algo que se llama SSH, Sociedad de Simulación Internacional, con base en Estados Unidos, pero que tiene una visión internacional. Y fue un trabajo que se hizo recientemente, fue justo algo que se trabajó prepandemia en el 2018 y se decidió llamar el Código de Ética de los Simulacionistas en el ámbito de salud. Simulacionista, un término que a lo mejor no conocéis. Simulacionista, hace unos años, un año antes, en el 2017, en esta misma sociedad, en la SSH, se hizo un statement, ¿no? Una declaración, diciendo que la simulación ya era una profesión. Y dentro de los ítems que se requieren para ser una
profesión, pues uno de ellos es tener una sociedad que respalde tu cuerpo de conocimientos, otro de ellos es tener cuerpos de certificación, es decir, que haya entidades oficiales que haciendo un examen digan tú eres un educador en simulación básico o avanzado o cumples estos estándares. Esos estándares existen, se llama certificación en simulación, también de la Sociedad Internacional. Y una de las últimas cosas era que se requería un código de ética, ¿no? Para poder ser una profesión. Y quizás algo que nos suena un poco ajeno aquí en Europa, o si los colegas de Latinoamérica nos están escuchando, ¿no? El que existe una profesión de simulación, simulationist, pero nuestros colegas en el mundo anglosajón y especialmente en Estados Unidos ya consideran la simulación como una profesión más. De ahí, este grupo de expertos en simulación decidió crear un código de ética. Tuve el honor, y os digo que es un honor, de poder formar parte de este grupo de trabajo que creó el código de ética, porque alrededor de esa creación del código de ética se hizo en dos partes, virtual y presencial, en Los Ángeles. Hubo reflexiones que a mí me cambiaron por dentro y me hicieron entender que a lo mejor cuestiones que yo entendía como algo normal de la simulación eran actitudes que a lo mejor no eran éticas. Y os podéis imaginar, ¿no? Estás creando un código de ética. Creo que también nuestra perspectiva cultural aportó un montón de valor, pero en directo descubrí que perspectivas que tenían colegas de otros países me llevaban a reflexionar que algunas actitudes que yo hacía pensando que hacía bien, quizá podían ser comportamientos no éticos. Y esto fue tan transformador que pensé que era como el tema perfecto para el público, ¿no? Gente que puede ser, los que estáis en Twitter, podéis ser personas que sabéis mucho de simulación y estas reflexiones os van a ayudar a cuestionaros vuestra práctica profesional, o también puede ser que alguno de vosotros seáis totalmente nuevos y que esta reflexión de la mano de un experto os puede llevar a no incurrir en los mismos errores que yo cometía. Y os voy a ir comentando poquito a poco, ¿vale? Os dejo aquí un artículo que yo creo que puede ser súper interesante. En época de pandemia, parte del grupo que creó este código de ética hizo un manifiesto para la práctica basada en simulación y también de cómo deberíamos enfrentarnos a esas situaciones emergentes como cuerpo profesional. Si queréis saber un poquito más, este artículo es oro para mí. Buenas noticias. Estamos dando una charla en español, en castellano. El código de ética está traducido al español por un grupo de trabajo latinoamericano y podéis descargaros. Os animo a que si estáis viendo este directo, vayáis a Google y pongáis el código de ética para el simulacionista en salud, os lo descarguéis porque creo que es un documento base para cualquier profesional, tanto si sois educadores, ¿no? Os dedicáis a dar docencia, investigadores, gestores, y voy más allá, que fue una perspectiva que me encantó que se propusiera en este código de ética, no solo es para la gente que está relacionada directamente con la simulación, sino también para aquellos que generan, por ejemplo, nuevos simuladores, realidad virtual, gente que crea empresas. Y la aspiración de este código de ética es comprometernos a toda la comunidad, ya seamos proveedores de educación o proveedores de servicios vinculados a la simulación, adherirnos a estos comportamientos éticos en nuestro campo. Y hasta aquí podemos pensar, ¡buah, Esther! ¿Por qué estás perdiendo tu tiempo en hablarnos de la ética cuando nosotros, como profesionales de medicina o enfermería, la ética va inherente a nuestro ser? Pues os voy a decir algo. Es cierto que los principios éticos de la medicina son traspolables a la educación y que vosotros seáis capaces de traeros esos principios éticos que aplicáis como profesionales de salud a la simulación va a ser algo positivo.
Pero también os digo, las actividades educativas tienen características especiales que nos van a llevar a pensar en los principios éticos en otras dimensiones. Y para ello quiero que echemos primero un vistazo y repasemos cuáles son las dimensiones sobre las que trabaja los principios éticos y este código de ética. A mí me llamaron mucho la atención la primera vez cuando las estábamos generando. ¿Por qué? Porque tenemos 6 ejes. Integridad, transparencia, y esto fue uno de los que a mí me dejó la cabeza rota, y nos detendremos en él y vemos de él hoy. Respeto mutuo, que creo que esto nos va a sonar muy ajeno, porque al final el principio básico que todos conocemos, ¿no? De que inspirados en el Centro Médico de Simulación de Boston, de todos los participantes son inteligentes y quieren aprender, creo que toda esa dimensión está englobada en respeto mutuo. Profesionalismo, de nuevo, un lugar que me hizo un poco de brecha interna. Responsabilidad, creo que esta responsabilidad, ahora revisaremos uno a uno, está muy dirigido a, o muy motivado por los colegas que viven en el ámbito anglosajón, y ese sentimiento de ser responsable de lo que uno hace hasta la última instancia. Creo que la traducción al español es responsabilidad, pero en inglés ocurre algo curioso, que para decir responsabilidad existen muchas palabras, y esta responsabilidad se refiere a ser accountable, que es como ser capaz de rendir cuentas de tus acciones. Y de hecho es un término a veces tan ajeno a nuestro contexto cultural que no tenemos ni palabra, ¿no? No es tan siquiera rendir cuenta, es algo que va más allá. Y me encanta este principio porque es un principio que nos enseña cosas que a lo mejor no son propias de nuestra cultura. Y el principio orientación hacia los resultados, también yo creo que es un principio del que tenemos que aprender y que viene mucho del ámbito anglosajón, ¿no? No hacer una simulación porque sí. Que no vale con que mi responsable me diga, Esther, en este máster tenemos que hacer simulación porque toca, porque hoy en día todo el mundo hace simulación, sino que cuando nos planteemos una acción, y es posible que la necesidad sea institucional y la necesidad no esté alineada a educativos, y que una institución tenga la necesidad de hacer simulación por un fin político, y me parece correcto. Como individuo al que se me hace este encargo, tengo que ser capaz de orientar este encargo hacia resultados, y resultados que impacten en la comunidad, y no perder ese foco. Porque a veces, como profesionales de la educación, sobre todo aquellos que trabajamos en universidades, perdemos el foco. Nuestro foco es el paciente, igual que el del clínico. Nosotros nos dedicamos a entrenar a personas que van a trabajar con pacientes. Pero el fin y el resultado, en última instancia, tiene que estar vinculado al paciente. Integridad, transparencia, mutuo, profesionalismo, responsabilidad y orientación. Vamos a ir uno a uno. No sé si alguien por el chat le hace clic en la cabeza a ver estos principios éticos, o si quedo encantada de poder leeros mientras presento. Integridad y cosas que me llaman la atención. ¿Qué nos pide el principio de integridad? Estándar, incluyendo honestidad. Yo les pregunto, ¿sois honestos con los participantes? Y con esto no quiero decir que somos deshonestos, sino quiero que reflexionemos como cultura cuánto nos cuesta hablar desde la honestidad. Y la honestidad empieza declarando nuestras vulnerabilidades. Y sé que culturalmente declarar dónde están mis puntos de vulnerabilidad es complejo. A todo el mundo le encanta, ¿no? Que digan, Esther, vicepresidenta, wow. Pero no sé si os habéis dado cuenta de lo que he hecho. Es decir, me da mucha vergüenza que me presentes. Soy vulnerable a este respecto.
No me siento reconocida en ese rol que suena tan pomposo. Soy una persona sin más. Y quiero ser honesta con mi público y decirlo. Y no presentarme como Esther, sino soy una persona que quiero tener una conversación con los otros colegas que han decidido invertir tiempo de estar aquí y que sea significativa. No quiero ser la vicepresidenta de SESAM. Quiero tener una conversación sincera con vosotros. Ser imparcial. No tener prejuicios. Y una cosa que me llama mucho la atención de esta integridad son 3 cositas, 3 puntos. La primera, ser capaz de ser explícito acerca de por qué yo, a ti que eres profesional sanitario, te estoy robando tiempo porque eres una persona muy ocupada y quiero que estés hoy aquí conmigo. Y quiero que invirtamos tiempo en esto. Todos los que seáis docentes, declarar por qué esto es aplicable. Y si no lo es aplicable, dejad de hacerlo. Focalizar en lo que va a ser aplicable, en lo que va a ser interesante para ese profesional que tienes delante. Y es más, hazlo acorde a la última evidencia disponible. Y sigo hablando de integridad, y aquí me voy a un tema que es mi tema favorito. Y los que me conozcáis sabéis que siempre tengo en boca una cosa, que es la evidencia. Vamos a poner un ejemplo. Jordi, por ejemplo, Jordi es cardiólogo. Y pongo a Jordi de ejemplo porque, como es mi amigo, creo que puedo hablar un poquito de él. Imaginaros que Jordi es cardiólogo, aparece un paciente en urgencias y le llaman para que, o él está allí y le llaman para que le eche un vistazo. Y es un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Para aquellos que no sepáis cardiología, ante un electro con una elevación del ST, que eso puede significar que hay daño en el corazón, una vez que comprobamos que realmente, por probabilidad, lo más probable es que sea del corazón, decidimos hacer una actuación. Como este es un ámbito que está súper investigado, esta actuación no es lo que se le pasa por la cabeza al cardiólogo, sino que hay guías de actuación clínica y en este caso están las guías del manejo del síndrome coronario agudo con elevación del ST que emite la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces Jordi, ante esta situación, ve este paciente, conoce las guías y piensa, tengo un paciente con estas características y las guías me dicen que tengo que poner este fármaco y este fármaco. Y quizá en algún lugar va a analizar un poquito más las características específicas del paciente. ¿Es diabético o no lo es? ¿Tiene antecedentes previos o de infarto o no? Que le van a ayudar a decidir sobre qué fármaco poner. Pero en el fondo él sigue un protocolo y es un protocolo que se basa en la mejor evidencia disponible. Y al igual que hace 6 años a todo el mundo se le ponía clopidogrel, que seguro que os suena, ¿no? Pues hoy en día existen diferentes fármacos y en función del grupo de paciente que seas, te beneficia más un fármaco u otro, por poneros un ejemplo. Y a nivel analgésico, pues se pone morfina, ¿no? Y también se trabaja con nitratos. Pues imaginaros que Jordi está en urgencias, viene de otro hospital, es cardiólogo, no ha estudiado en Vallebrón y viene de otro lugar. Le presentan este paciente y dicen, sí, mira, pues ponle a este paciente, por ejemplo, ibuprofeno para el dolor, vía oral. Como está hipotenso, le vamos a poner dopamina y, no sé, y noradrenalina, por si acaso. Y ese es el tratamiento que Jordi decide poner a un paciente con infarto. Es impensable hoy en día que un asistencial ante un caso tipo en el que existen guías de cómo actuar y evidencia científica no lo siga. Y todos sabéis lo que es la medicina basada en la evidencia.
Y todos estaréis pensando por qué Esther nos está explicando la medicina basada en la evidencia, que es algo que todos conocemos y hacemos. ¿Nos está cuestionando a este respecto? No, no os cuestiono. Sé que todos hacéis medicina basada en la evidencia y que no hacerla se considera mala praxis y que no hacerla puede incurrir en un problema legal. Si yo me invento un tratamiento, puedo tener un problema legal. Es deshonesto con el paciente no aplicar la última evidencia disponible. ¿A dónde quiero llegar? ¿Hacéis lo mismo como educadores? ¿Conocéis la última evidencia disponible respecto a cómo hacer debriefing? ¿Cómo diseñar un caso de simulación? ¿Cómo plantear objetivos que tengan impacto? ¿Cómo tener una buena actitud como educador que genere mejores resultados en el participante? ¿Conocéis los estándares, las guías de actuación, la evidencia? Y yo sé que la respuesta mayoritaria a veces es no, o quizás sí los conozco y no los aplico de forma consciente. Y os quiero hacer reflexionar por qué es impensable en la medicina que no hagamos medicina basada en la evidencia y sin embargo es súper frecuente que como educadores hagamos lo primero que se nos pasa por la cabeza. Y eso es tener un comportamiento íntegro, es ético hacer lo primero que se me pasa por la cabeza cuando formo profesionales de la salud que van a atender pacientes. Yo creo que no. Y creo, desde aquí, y el principio de integridad me llama mucho, creo que todos deberíamos conocer la mejor evidencia disponible cuando nos planteamos una actividad de simulación, que aparte puede ser algo que aporte mucho valor a nuestros participantes, pero si no lo hago bien puede generar mucho daño. Daño a los individuos a nivel psicológico y un daño que se puede trasladar al ámbito clínico. Me gusta hablar de lo bonito que es la simulación, pero también creo que es necesario que en una comunidad madura, como la que puede estar viendo este evento, se genere la conciencia de que la simulación también puede ser dañina y que la única forma que tenemos de afrontar una actividad educativa de alto impacto es desde la mejor evidencia disponible. Y os lo dejo ahí. Os dejo ahí que reflexionéis vosotros mismos si estamos teniendo una buena práctica como educadores y si estamos dándole la relevancia a la posición que tenemos como educadores o salgo de guardia y voy a dar una clase porque es algo más. Y os quiero hacer una llamada al compromiso de, como educador, tienes que tener el mismo nivel de responsabilidad que como clínico, porque incluso tu trabajo puede tener más impacto, porque llega a más personas. Así que dejaros en la cabeza el clic de si estamos siendo capaces de aplicar los principios de evidencia que existen hoy en día en la educación, que ya os digo que existen y hay estándares de buenas prácticas, al igual que para cardiología, para neurología, etcétera. Más de integridad, eliminar daños innecesarios, respetar la privacidad. Y aquí os pongo un punto de interrogación en actividades virtuales. Cuidado con cómo estamos firmando estos compromisos de confidencialidad cuando hacemos actividades virtuales. ¿Quién escucha? ¿Quién no escucha? Punto a reflexionar. Más cosas. Ser íntegro requiere ser capaz de declarar tus limitaciones como docente y centro. ¿Qué me funciona? ¿Qué no? ¿Qué hace mi maniquí? ¿Qué no lo hace? ¿Vale? Y respetar el conocimiento de las otras personas. Segundo principio, otro que me hizo transformarme por dentro, transparencia. Transparencia. Yo me di cuenta, trabajando en el código de ética, que no era transparente. Y eso me hizo pensar, bueno, quizás es algo que ya pensaba en el pasado. Discusiones que tuvimos con nuestro grupo. Le damos a los estudiantes, a los participantes, los que
criterios de evaluación, sí o no. Al final los dimos todo uno. Para tener un 6 requieres estos ítems, 1 a 1, un 7 estos, 8, 9, 10, todos definidos. Muchos colegas decían, estás ayudando demasiado. No, estoy siendo transparente. Si yo aprenda algo, alguien, debo ser clara y definirlo. Debo ser transparente en cuáles son los objetivos de aprendizaje de hoy. Quizá hay casos muy concretos en los que requiero guardarme un poquito de información para que el caso pueda llevarse a cabo y podamos reflexionar sobre él. Pero si no hay motivos, tengo que decir qué vamos a hacer. Tengo que dar cuáles son los objetivos. Tengo que ser claro, no tengo que tener miedo. Y en muchos años hemos pensado que ser capaz de crear elementos sorpresa en un caso de simulación es una buena práctica docente. Y no deciros, no tengáis elementos sorpresas. Pero lo que sí quiero deciros es que toda nuestra docencia se base en generar sorpresa, creo que no es un comportamiento ético. Y cuanto más transparentes seáis, mejores resultados de aprendizaje vais a tener. También con transparencia nos pide que de nuevo nos adheramos a los estándares aceptados y que seamos capaces de declarar nuestros conflictos de interés. Y ser explícito, parece muy americano, ¿no? Esto de decir, mi conflicto de interés es... Todos tenemos conflictos y debemos aclararlos. Y ser muy explícitos de por qué hacemos esta simulación, con qué fin. Si va a haber recogida o no de datos, por ejemplo, si hay actividades de investigación. ¿De dónde viene este caso y por qué te lo presento? Y no generar engaño. Entonces parece que el mejor instructor es el que lo pone más difícil, el que pone más reto a los participantes. Si no tuviéramos en directo diría otras palabras, ¿no? El que va a pillar al participante, no. Hay que ser transparente, no tenemos que ir a pillar a un participante, eso es un comportamiento no ético, no va a favorecer el resultado de aprendizaje. Respeto mutuo. Para mí el respeto mutuo se enmarca en el principio básico, ¿no? Como decía de los colegas del CMS, que es saber que el participante adelante tiene unos conocimientos, habilidades, valores, es vulnerable, es inteligente, sé que quiere aprender. Más cosas que incluye este respeto, entender que existe una diversidad y que como educador tengo la obligación de respetar la diversidad de puntos de vista también. Y que no vale que en el debriefing seamos capaces de ser muy curiosos y fuera del debriefing seamos súper juiciosos, ¿no? La curiosidad tiene que ser la guía de nuestra práctica docente. Para poder respetar a alguien tenemos que ser curiosos de entender aquello que es diferente a nosotros. Y otra cosa que a veces no le damos importancia, ¿no? La seguridad psicológica sí y física. A mí se me desfibriló un alumno. A 250 joules, se quemó la mano entera. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo estaba explicando que mi desfibrilador era real y que tenías que tener cuidado y ponerlo a 10 joules. Y lo decía en el prebriefing, pero no tenía un limitador físico. Y entró un participante y le dejé entrar a un participante que no había visto el prebriefing. Llegó el momento de desfibrilar. El participante que iba a desfibrilar lo puso a 10 y el otro participante lo puso a 250. Y se quemaron. Se podía haber parado. Cuidado cuando trabajamos con electromedicina. Cuidado si compartimos electromedicina con el hospital. Que no hagamos modificaciones para simulación que después pongan en riesgo a un paciente. Cuidado con los riesgos físicos, que son reales. Cuidado con los cables por el suelo, que es mucho del entorno de simulación. Profesionalismo. Algo que me resuena en la mente, ¿no? Parece que saber simulación es algo súper snob, ¿no? Por decirlo en inglés, súper de élite, súper exclusivo, y lo que yo sé no se lo quiero compartir a nadie, porque eso me hace más poderoso. Y igual que cuando estamos en el hospital y tenemos un residente, jamás se me ocurriría no enseñarlo, porque es una persona en formación y mi obligación como médico o mi obligación como enfermero con mis colegas nuevos es enseñarte lo que sé, porque es en lo que se basa el aprendizaje dentro del hospital. ¿En simulación lo estáis haciendo?
Cuando hay alguien nuevo, ¿le regaláis lo que sabéis? ¿O os cuesta? ¿O saber sobre simulación os pone en una posición de poder que no queréis perder? A mí me costaba compartir diapositivas. Y recuerdo que una vez un colega me dijo, estoy empezando en esto, ¿qué puedo hacer? Tengo que hacer una charla, ¿me ayudas? Y yo pensé, wow, ¿le voy a dar mis diapos después de lo que me ha costado crearlas? Y tuve una conversación interna profundísima y pensé, si tú quieres que esto se expanda, y realmente es lo que yo quería, que esto llegue a más pacientes, lo que tienes que hacer es compartir lo que sabes. Hice un clic a mi carpeta Google Drive con 60 diapos y se las pasé. Porque yo creo que eso es una forma de contribuir a la comunidad y de ser un buen profesional, compartir. Es mi trabajo, sí, pero mi trabajo fue entender cosas que hay en Internet y cualquiera puede acceder. Yo lo que hago es filtrarlas y os las presento, como hoy, por ejemplo, mis reflexiones sobre el código de ética, pero no me importa que las utilicéis. De hecho, ojalá utilicéis estas reflexiones y lleguen a más gente. Formarnos. Para hacer todo esto que os estoy pidiendo, ser un buen profesional, te tienes que formar. De repente, como cardiólogo, esas guías de actuación clínica no te llegan a tu mente y están ahí, clac. Esas guías han llegado porque te las has tenido que estudiar, alguien te las ha tenido que compartir, has tenido que ir a un congreso, has estudiado cardiología, la residencia, te apuntas a eventos científicos. Tenemos que hacer lo mismo como educadores. Tenemos que leer, tenemos que buscar cuál es la evidencia, tenemos que formarnos. Y no podemos pensar que por un curso de 30 horas sabemos ser buenos educadores o sabemos ser buenos simulacionistas. Ya ni me planteo que haya gente que haga simulación sin tener los conceptos básicos de un curso de instructores. Ni me lo planteo. Y aquí os declaro mi conflicto de interés. Yo soy una persona que doy programas de formación y cobro por ellos, tanto a nivel de máster, fellow, posgrado, cursos de instructores con diferentes instituciones, y entiendo que tengo un conflicto de interés. Pero de verdad os hablo con la honestidad en la mano. Si yo hago todo esto, es porque entendí que la única forma de que la simulación llegue a más gente es porque debo acompañar a mis colegas a que sepan más. Y que si yo he tenido el privilegio de estar en una institución que me ha pagado formación, mi obligación con el mundo es devolverla. Y de hecho, mi rol principal hoy en día es formar a formadores y tener estas charlas que estoy teniendo con todos vosotros y todos ustedes sobre cuáles son las reflexiones que me hicieron cambiar como educador a ser mejor educador. Y creo que nadie debería ejercer en simulación sin tener una formación. Y no os digo gastaros 3.000 o 4.000 dólares o 2.000 euros en un curso súper exclusivo. Lo que les digo es, vayan a acciones formativas, encuentros de sociedades, con precio sin precio. Al final el título es importante en nuestra sociedad, tener un título. Pero yo les aliento a que busquen el conocimiento y el conocimiento que puedan aplicar y conocer la mejor evidencia disponible. Y hay muchas iniciativas gratuitas que permiten hacer esto. YouTube, blogs, mucha gente con espíritu, con un alto profesionalismo que comparte lo que sabe. Así que fórmense, fórmense, porque la diferencia entre un buen educador y un mal educador está en su conocimiento. Nadie va a querer hacer las cosas mal. Yo he hecho cosas mal, pero porque no sabía. Entonces, yo creo que hay un compromiso ético como profesionales de estar formados. Responsabilidad. Digo que esto es muy anglosajón, porque aquí en el principio de responsabilidad me piden diseña cosas que utilicen los recursos de forma correcta y adecuada y sabia. No te pongas a derrochar recursos porque tienes dinero. Sé responsable. Sé responsable en tus formaciones. Piensa siempre en formar al mayor número de personas. Piensa siempre en formar en aquello que vaya a tener más impacto. No pierdas el tiempo. Tu tiempo es oro. El de tus participantes también. Aporta valor. Pregúntate qué valor puedes aportar.
Es lo que yo me pregunté. ¿Qué valor puedo aportar yo hoy aquí, con todo lo que se está hablando? Hablar de ética, que nadie va a hablar de ética y es tan importante. Ese es el valor que aporto yo hoy aquí. Y por eso os capturo en el tiempo, para que podamos reflexionar sobre la ética. ¿Qué nos pide la responsabilidad también? Que siempre demos feedback, que siempre hay una retroalimentación. Me da igual que sea de briefing con juicio, sin juicio, con buen juicio, plus delta, gas, briefing clínico, me da igual. Los conozco a todos, los hago todos. Y en función del momento hago uno u otro. Ninguno es mejor que otro. Pero lo que siempre es importante es tener una retroalimentación. Puede ser instructiva, con feedback. Puede ser facilitadora. No está reñido, pero sí que tenemos que dar feedback. Y otra cosa súper importante, ser modelo de conducta ética. Y esto es algo que he pensado mucho. Mi formación es como, ¿no? Desde el área más de la medicina que de la cirugía. Pido perdón por todos los cirujanos que nos estén viendo o traumatólogos, pero voy a poner un ejemplo muy provocador hacia mi comunidad. Si yo diseño casos, tengo que hacer una interconsulta con un traumatólogo y yo como instructor, cuando contesto al teléfono porque mis colegas están pidiendo una interconsulta, o incluyo un actor dentro de esa simulación que tiene el rol de traumatólogo y lo pongo con todos mis prejuicios ahí, como que es una persona que nos avecina, que solo va a venir a ver el hueso y que va a ser prepotente, yo estoy enseñándole eso a mis alumnos. Y cuanto más jóvenes sean y menos experiencia clínicas tengan, más se van a creer que eso es real. Vigilad vuestros prejuicios. Vigilad cómo presentáis a los profesionales dentro de la simulación. Si sois médicos y ponéis actores que sean enfermeros, los prejuicios que tenéis sobre los enfermeros. Si sois enfermeros, sobre los médicos. Si sois medicina interna, sobre cirugía. Si sois cirugía, sobre el anestesista. Cuidado de no incluir eso como parte del diseño de simulación, porque lo estoy enseñando. Al igual que si yo quiero que mis participantes tengan una buena conducta ética, tengo que ser representante de esa conducta ética. Es igual que hoy. Si yo vengo a deciros, tenéis que ser honestos, y yo no soy honesta, no sirve de nada mi discurso. Y estoy siendo honesta y estoy diciendo esto me costó. Yo esto antes lo hacía mal. Aquí soy vulnerable. La honestidad es difícil. Si yo no tengo una conducta ética, si yo no comparto lo que sé, ¿qué te voy a pedir que compartes? Pues tienes que ser modelo de conducta ética. No puedes decir que no se juzgue y tú juzgar. No puedes decirle a alguien no te puedes equivocar y después decir los errores sirven para todos. Y tenéis que vigilar mucho vuestro modelo de conducta. Tener un modelo de conducta ética. Porque no solo enseñamos con lo que decimos o con lo que queremos enseñar explícitamente. También enseñamos siendo modelos. Y el que tengáis delante os va a copiar. Queráis o no queráis, sois modelos y vuestro rango de docente va a llevar a que la gente os mire, os observe y os copie. Aunque seáis horizontales, yo intento ser horizontal, pero sé que vais a copiar de mí. Y eso es una responsabilidad. No dejar que los colegas tengan actitudes inseguras, no éticas o no profesionales. Y el último, orientar los resultados. Si yo hago una simulación, es porque quiero que tenga un impacto. Y os llevo un punto más allá, un impacto en el ámbito clínico. Aunque estés metido en una universidad desde hace 10 años, cada vez, y estés dando primero de grado, cada vez que hagas y diseñes una simulación, piensa la aplicabilidad y el impacto. Eso tiene que ser el punto de partida. Y aunque haya unas necesidades que se tengan que cubrir o que la institución nos pida, como profesional que te permiten diseñar y impartir simulación, añade siempre la capa de aplicabilidad, de impacto, de tengo la oportunidad de compartir con la gente y pasarlo por una experiencia transformadora. Por lo tanto, orientar hacia los resultados. ¿De acuerdo? Y bueno, yo creo que hasta
hasta aquí era como un repaso de todos los principios que quería compartiros y no sé si hay algún tipo de comentario, algún tipo de pregunta o, Angélica, ¿me quieres hacer alguna pregunta con algo que os resuene de todo lo que estoy contando? ¿Vale? ¿Algún comentario? Damos tiempo a los comentarios. Hola, vamos a dar unos minutos por si se animan a agregarnos comentarios. La verdad es que quería decirte, ¿no?, que me ha sorprendido mucho porque has ido por la vía de la ética en la simulación y en la educación y me ha gustado muchísimo cómo lo has dirigido, ¿no?, porque nos has lanzado un mensaje muy importante, porque considero que sí que es verdad que muchas de las personas que empezamos en simulación o que nos apasiona la simulación, muchos somos de equipos multidisciplinarios, ¿no?, que tenemos un bagaje y que le damos muchísima importancia a la evidencia. Es lo que dices, me ha parecido increíble, que es verdad. Insistimos mucho en la medicina basada en la evidencia, pero y la formación, ¿no?, y la educación basada en la evidencia, ¿no?, todos los principios que tanto aplicamos a nuestra estimada asistencia, ¿no?, porque muchos somos los locos de la asistencia, pero después nos apasiona la simulación y la docencia. ¿Dónde queda todo esto, no? Es verdad que tenemos las bases, las aprendemos y es fundamental que las utilicemos así como lo hacemos en la asistencia, en la docencia, ¿no? Toda la integridad, la transparencia, ¿no? Me ha gustado muchísimo algunos ejemplos, algunos paralelismos que has hecho en cuanto a estos ámbitos, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de lo importante que puede ser esa pequeña huella que aportemos, ¿no?, el impacto que puede tener todo aquello que enseñamos a nuestros alumnos y bueno, la verdad es que nos has dado muchísima materia, la verdad, para reflexionar en este tiempo que has hablado, para pensar muchísimo. Sí. Yo, Angélica, a lo que dices, mira, te puedo compartir otra reflexión. Yo creo que es muy potente que entre nosotros nos podamos compartir reflexiones en primera persona, ¿no? O por reflexiones que yo he pasado que me han hecho cambiar un marco mental. Y sabes yo que me di cuenta, y siendo súper honesta, que yo no le daba importancia a mi actividad como educador. O sea, sí que cuando iba a trabajar a nivel clínico, yo soy enfermera y trabajé mucho tiempo en el servicio de emergencias prehospitalaria, donde el enfermero tiene un rol en el que asume competencias avanzadas. Y, wow, yo me iba a una guardia y decía, Esther, la responsabilidad que tienes entre manos. Y además era algo que, sobre todo al principio, era como, esto no lo había sentido con una clase. Jamás. Y claro, ahí, cuando empecé a tener esta reflexión en primera persona, a mí cuando algo me rompe por dentro, me gusta mucho hablarlo con mis colegas, y os recomiendo que es algo que hagáis, nos dimos cuenta que no le dábamos la entidad profesional que requiere la educación, era como un a más, como se dice, ¿no?, en Cataluña, como algo más. Como yo voy a dar clase porque es mi actividad secundaria, pero que nunca la afrontamos como si fuera una actividad profesional más. Y esto también me inspiraron mis colegas americanos, porque en muchos lugares en los que hay mucho prestigio, tus competencias como docente tienen que estar garantizadas, si no, no puedes trabajar. Que es lo mismo que en un hospital, ¿no? Y es como, wow, al final soy yo mismo que estoy despreciando mi trabajo. Y para mí eso fue revelador. No sé, sé que es duro lo que estoy diciendo, pero what? No, pero es que es muy real, ¿no? Y sobre todo es fundamental esto, que nos paremos a pensar y reflexionemos, que es lo que nos has hecho tú, ¿no?, en nuestras mentes hoy, sobre todo estrujarnos y darle la importancia, ¿no?, a este término, ¿no?, a la educación basada en la evidencia, ¿no?, que es la que hacíamos el énfasis de que le damos tanta importancia a la medicina basada en la evidencia, pero ¿qué hay de la educación basada en la evidencia? No sé si nos podrías decir un poquito más respecto a esto, sí, y mira, darnos herramientas sobre cómo aplicarla mejor en nuestro día a día. Mira, yo creo que aquí lo más importante es, tenemos una ventaja enorme.
venimos de una disciplina en la que la medicina basada en la evidencia es algo que hoy en día todos tenemos dentro de nosotros. Así que lo primero que os puedo pedir es esa perspectiva que tienes de la medicina, pásala a la educación. ¿Qué ocurre? Me siento perdido, no tengo recursos. Comparto pantalla un minuto para que veáis lo sencillo que es. Os voy a dar como el principio. A ver, Google, creo que es aquí. Sí. Google, escribe lo siguiente. Best Practice Standards Simulation. El primer resultado, lo podéis hacer conmigo. Estándares de buenas prácticas de la simulación. ¿Vale? Le damos clic. Y aquí tenemos en una página, esta es la Sociedad Internacional de Simulación de Enfermería. Deciros que los estándares de buenas prácticas inicialmente se promovieron por ellos, pero ahora es un trabajo multisociedades. No es para enfermería, sino es para toda simulación. Y tienen una publicación con toda la evidencia disponible respecto a temas. Van de publicar los nuevos justo ahora. Y tenemos un estándar de cómo desarrollarte como profesional de simulación, cómo hacer un buen prebriefing, cómo hacer un diseño, cómo ser un buen facilitador, cómo es el proceso de debriefing, cómo ser un buen técnico, cómo describir objetivos y resultados, integridad profesional, cómo hacer simulación interprofesional y cómo evaluar. Y tenemos el estándar y infografías que son más asumibles. Os pongo un ejemplo, y todo de acceso gratuito. Estos están traducidos al español, la versión anterior, la nueva no, pero la anterior está al español. Y os pongo un ejemplo, vamos a abrir un estándar. Son estándares que están publicados en revista científica y te dice criterios necesarios para... no sé qué ha ocurrido. Criterios necesarios para hacer un buen diseño de simulación. Y te dice criterio 1. La simulación se tiene que diseñar con un experto. Tienes que hacer una evaluación de necesidades antes de diseñar la simulación para saber de qué quieres hablar. Tus objetivos tienen que ser medibles. Yo qué sé. ¿Vale? ¿Cómo? Y te dice cómo hacerlo. Cómo hacer un levantamiento de necesidades o una búsqueda de necesidades de tus participantes. Haz esto, 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 esto. Cómo construir un objetivo medible. Haz esto, esto, esto. Y ahí tienes. Ahí hubo gente que hizo magia. Esto se está trabajando desde el año, si no me equivoco, desde el año 2006 y en 2011 se anunciaron. Y tenemos todos los estándares que recogen la última evidencia de cada una de las cosas que hacemos cada día. O sea, no tenemos que inventarnos nada. El estándar de buenas prácticas yo creo que es el punto de partida. Y desde ahí podéis explorar. Después podéis asistir a charlas de temas monográficos en los que hablen de evidencia. Pero yo creo que el punto de partida es el estándar, porque está como un resumen de todo. No sé si te ayuda esto. Sí, perfecto. Tenemos todos unos deberes perfectos para poder darle más y reflexionar con este tema. Y sobre todo, ¿no? Has tratado una cosa que puede resultar incluso un poco polémica, porque sí que es verdad que ¿no? Una cosa tan sencilla como compartir conocimientos es una cosa que a veces cuesta, ¿no? Y que lo ves y que dices, ostras, pero ¿por qué esta persona no me ayuda un poco con eso si sé que es tan experta? Y ostras, creo que poco a poco estas cosas van mejorando, ¿no? Que cada vez se va haciendo más resón, ¿no? Más ruido de todo esto. Sobre todo también las redes sociales han ayudado mucho, yo creo, también para difundir información, para compartir, para ver realmente el impacto que tiene esto en las sociedades educativas. Y también hay otra cosa importantísima, y es que no debemos olvidar, ¿no?, que todo aquello que transmitimos mediante la docencia dejará una huella muy importante en los alumnos. De lo que nos imaginamos.
y hay que dejar de lado, ¿no? Esto me gusta mucho, los prejuicios, porque esto a veces es inevitable, ¿no? Como seres humanos entramos en dinámicas que no deben de ser así, porque esa pequeña semilla hace que todo vaya mal más adelante. Sí, y mira, Angélica, te voy a poner un ejemplo que quizás es más, ¿sabes? Porque esto del prejuicio puede quedar como un poco en el aire de yo enseño que un cirujano es altivo y se lo lleva alguien al ámbito asistencial. Lo puedes poner en duda, pero te voy a poner un ejemplo real. Nuestros cursos de soporte vital avanzado, hubo un grupo de docentes que enseñó el protocolo de ritmo desfibrilable hasta la tercera desfibrilación o la cuarta, que es lo que hacemos siempre, ¿no? Ponen adrenalina, no sé qué tal, y en la cuarta paramos. ¿Qué ocurrió? Tuvimos una cohorte de alumnos, un grupo de alumnos, que pensaban que el paro se acababa en la cuarta desfibrilación. Y cuando les alargábamos los ejercicios más allá de la cuarta, te decían, ¿y ahora qué hacemos? Eso fue otra de las cosas que hizo boom en nuestro equipo, porque nos dimos cuenta que si solo entrenas hasta la cuarta, la gente después de la cuarta no sabe qué hacer. Y tú realmente has entrenado y le has enseñado a la gente que el ritmo desfibrilable a partir de la cuarta ya no lo es, porque es donde lo resucita siempre. O otra cosa que estamos enseñando indirectamente es que el paciente siempre resucita si lo haces bien. Cuidadito con lo que estamos enseñando. Y sé que aquí hay un dilema y os animo a los que seáis frikis de la evidencia, igual que yo, que hay un dilema y una conversación súper interesante que si un día queréis podemos hacer otro directo, de si morir o no morir en simulación. Hay varios papers respecto a esto. Punto a reflexionar, Morir no puede ser un castigo. Morir tiene que tener un significado y un objetivo docente. Y no es siempre no morir o siempre morir. Pero cuidadito, que cada decisión que toméis va a estar enseñando algo. Totalmente. Veo tu cara, Angélica, de hecho, pensamiento. Es que son muchísimas cosas que dan mucho a reflexionar y que todos las sabemos, ¿no? Pero necesitas siempre un momento de recordarte, pararte y decir, oye, esto es verdad, tenemos una gran responsabilidad, queremos hacer las cosas bien porque todos estamos muy motivados y todos tenemos mucha sed de conocimientos. De hecho, yo considero que para mí los mejores docentes son aquellos que siempre serán eternos alumnos, porque es en el momento en el que tú pierdes de vista que eres alumno cuando a ti quizá ya pierdes un poco el foco, ¿no? Y relacionado con esto de la muerte que decías, ¿no? Es interesante porque parece que la muerte siempre está relacionada con el fracaso, con el elemento sorpresa, que la gente no supo llevar bien, ¿no? Cuidado, ostras, sí, y no siempre tiene que ser un elemento sorpresa negativo que connote al final el fallecimiento del paciente. Porque en la vida real después nos vemos con situaciones que dices, ostras, ¿no? Pero es que ¿no? Estamos perdiendo gente y tenemos que saber afrontarlo y no se nos dan las herramientas para hacerlo. Por lo tanto, yo creo que nos has dado muchísimas cosas para reflexionar. Como siempre, es un placer escucharte porque eres una persona con muchísimo recorrido, o sea, ya no tu currículum lo dice, pero es que no solo tu currículum, porque hay gente que puede tener mucho currículum, pero después cuando hablas con ella no sabe transmitirte la información, no tiene esta transparencia, ¿no? Que has comentado tú, que me parece una cualidad, ¿no? Admirable y que muchos deberíamos de tener, ¿no? Tener la transparencia, ¿no? La humildad muchas veces de transmitir tus conocimientos, decir, vale, yo tengo toda esta mochila, te voy dejando las cosas para que compartamos el peso y caminemos por este camino y tiremos hacia adelante y en lo precioso que es la simulación, la educación y todo. O sea que no sé si nos querrías comentar, no sé si tenemos alguna pregunta finalmente. A ver, del Creo que público. no. Bueno, también decide con honestidad. Yo no soy así. O sea, yo no era así, ahora sí. Y creo que pesa mucho en cuanto a los prejuicios, en cuanto a compartir o no, los valores de mi entorno y valores con los que me siento muy cómoda porque
todo esto de la simulación surge mucho en el ámbito anglosajón y culturalmente, y sé que soy muy pesada con la cultura, pero es que la cultura es una mochila que no nos podemos quitar. Entonces sé que en mi casa cotilleamos sobre el vecino y eso forma parte de mis valores culturales y no está mal, o tengo prejuicios sobre las cosas y eso forma parte de los valores culturales y no está mal. Lo que ocurre es que si me lo llevo al ámbito profesional, empiezo a poner en riesgo las cosas. Pasar de ser un individuo con unos valores en un contexto como es el nuestro, ¿no? Unos valores latinos, a ser un individuo que en el contexto profesional te tienes que desprender de alguno de ellos, requiere una conversación interna profunda y requiere entender cuál es tu marco mental, entender si es útil o no en el contexto profesional, y no quiero que te lo quites de tu vida como persona, pero entender el riesgo de algunos valores que tenemos como cultura en el contexto profesional y desde ahí y desde el marco de la responsabilidad iniciar una transformación interna. Y yo siempre lo digo, a mí el principio básico, la primera vez que lo leí me reí y pensé, ¿qué es esta cosa tan yankee? Después entendí que era importante y tardé 2 años en sentirlo. Porque no es decirlo, es sentir que tengo una persona delante a la que quiero acompañar y la respeto profundamente. Y sus puntos de vista también. Y hasta que no sintáis las cosas, es que no ha habido ese cambio. Si eso os puede ayudar a cómo caminar y decir que yo venía del punto totalmente opuesto, porque era una persona competitiva, que no compartía y que pensaba que la gente era no inteligente, por decirlo de una forma sana. Y que te puedes transformar. Pues también muchísimas gracias por compartir esto aquí con nosotros, porque, mira, yo, sin más no, me quedo muchísimo con el tema de la cultura que has dicho, porque sí que es verdad que son cosas que a veces dices, bueno, es que somos así, pero no, siempre hay lugar a lo que tú bien dices, que es el cambio. Y yo creo que cada vez más en el entorno docente, en el entorno hospitalario mismo, asistencial, se está intentando trabajar mucho el tema de la cultura, pero cultura, ¿no? Se habla mucho de cultura de la seguridad, cultura de simulación. Yo creo que poco a poco se va haciendo clic en esas pequeñas mentes y poco a poco vamos viendo, todos vamos evolucionando. Y espero, ¿no?, que en un futuro no muy lejano veamos más ejemplos como los tuyos, ¿no?, de personas que pueden llegar ostras, ¿no?, a ser grandes referentes y que tengan este nivel de transparencia, este nivel, esta capacidad de compartir todos sus conocimientos y realmente generar un impacto positivo en sus alumnos, ¿no?, o en toda persona a la que puedan llegar. Por lo tanto, Esther, te felicito, la verdad, me ha gustado mucho, ¿no? Más allá de que esté yo aquí participando, me ha gustado mucho tu ponencia. Estoy segura que también le ha resultado muy interesante a la gente que nos haya podido escuchar. Es una pena que no nos hayan enviado ninguna pregunta, ningún comentario, pero bueno, también dejar claro que esto se quedará grabado en Twitter por si la gente quiere después ver con calma la ponencia. Y no sé si tú querrías agregar alguna cosa, Esther. Sí, que cualquiera que necesite algo, yo soy muy activa en redes sociales, me puede escribir por el Twitter sobre todo, que es mi red, y mi nombre es @es_leonce de Esther, León, mi apellido, y C de Castelao. Abierta a que me preguntéis o me planteéis vuestros dilemas éticos, que es un tema que me encanta hablar y creo que tenemos la obligación de hablar más de ello en el mundo de la simulación. Nada, acabar con unas gracias por invitarme a este evento. Me hace mucha ilusión estar con vosotros. Qué bien, Esther. Muchísimas gracias a ti también. Como siempre, es un placer escucharte y tenerte aquí con nosotros. También agradecer, por supuesto, a la gente que se haya conectado. Y bueno, recordaros que aún quedan más días de la Semana de la Simulación aquí en Vall d'Hebron y que nos iremos viendo. ¿De acuerdo? Hasta luego. Muchas gracias a todos.